saludo muy especial para todas las personas que están conectadas con nuestro programa Sanamente. Una vez más les doy la bienvenida a temáticas de interés en salud mental y bienestar emocional de nuestro programa que forma parte de la política pública de salud mental del municipio de Guatapé. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro programa. El tema que nos convoca el día de hoy se vincula a la celebración de la Semana de la Lactancia Materna que se desarrolla en este municipio a partir del 1 de agosto del presente año. Entonces vamos a hablar el día de hoy de depresión postparto y para esto nos acompaña una invitada muy especial que ha estado con nosotros en anteriores programas. Se trata de la psicóloga Diana Aguirre Zapata. Diana, una vez más te doy una calurosa bienvenida y un agradecimiento por estar en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Lisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, yo muy bien, muy agradecida porque me vuelvan a tener en cuenta para este programa que es tan interesante y con un tema, pues todos los temas que se tratan en cada uno de los programas son de suma importancia, pero con un tema bien interesante y que justamente como lo estabas diciendo, se une pues como la semana de la lactancia materna que se tiene en Guatapé a partir del 1 de agosto, entonces muchísimas gracias. Así es, Diana, y es que precisamente nos parece muy importante hablar de esta temática que no es para nada desconocida cuando hablamos del tema de la maternidad y porque muchas veces se asocian estos temas solamente a la gestante, pero resulta que afectan a todo el grupo familiar y muchas veces se minimizan. Entonces yo creo que podemos empezar hablando de la depresión postparto, teniendo en cuenta que ya más o menos podemos entender a qué estamos haciendo alusión, porque ya de entrada estamos hablando de una alteración en el estado de ánimo, pero con una característica importante que es relacionada a ese periodo del puerperio. Y yo creo, Diana, que aquí tendríamos que hacer un énfasis en qué es eso del puerperio, y es lo que hacemos referencia al proceso de la terminación del parto, el periodo comprendido en la terminación del parto y el retorno del organismo a su estado fisiológico normal, que se considera hasta el mes siguiente posterior al parto de la gestante. Entonces es importante reconocer este periodo de tiempo porque a partir de allí marcamos como la línea definitoria de a partir de cuando empezamos a hablar entonces de depresión. Y también es importante, Diana, que empecemos a mencionar acá cómo definimos este tema de depresión en torno al parto. Sí, Lisa, y es bien importante que empecemos hablando sobre esta definición o que partamos desde del entendimiento de lo que significan las alteraciones o de lo que es una alteración en el estado de ánimo, para que partiendo de ahí pues podamos explicar y entender más claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de una depresión postparto. Entonces, por una alteración del estado de ánimo y basándonos en el manual diagnóstico de DSM-5, pues entiende que es un estado o un episodio afectivo que se puede presentar en cualquier momento, en cualquier periodo de la vida de un paciente y que se caracteriza por momentos de felicidad o momentos de tristeza, pero a niveles pues que no son normales, a niveles anormales podríamos decir. Que interfieren con la funcionalidad de la persona. Exactamente, y eso es justamente como lo que diferencia pues mi felicidad por un aspecto externo, por un asunto que estoy viviendo en mi vida o mi tristeza por las situaciones externas que tenga, de una alteración como tal del estado de ánimo, porque cuando hay alteración, pues entonces eso ya interfiere con mis actividades cotidianas. Diana, yo creo que en este punto podemos hacer énfasis en algo muy importante a tratar y es que el tema de la maternidad se ha romantizado mucho actualmente. Entonces hablamos de que la maternidad es ese proceso bonito donde todas las mujeres anhelan ser madres y disfrutan ese proceso de amamantar a su bebé, de trasnochar con su bebé, del cambio de pañal, todo lo que lleva la maternidad consigo se ha romantizado, lo que ha hecho que se subestimen los síntomas emocionales que tienen que ver precisamente con eso que mencionas de las alteraciones del estado afectivo. ¿A qué voy con esto? A que también estamos empezando
a desdibujar un poco ese imaginario que se tiene de que en la maternidad, tanto desde el preparto como en el posparto y ya el proceso del puerperio y la maternidad como tal, no necesariamente es entonces ese mundo bonito donde todo pasa súper bien y la mamá es todo felicidad, porque también sabemos que precisamente pasa momentos de soledad, tristeza, angustia, desesperación, que muchas veces las madres se agobian porque se sienten extrañadas de tener ese tipo de sentimientos, y más cuando socialmente se ha satanizado o se ha romantizado, como decía ahorita, el tema de ser mamá. Y llega entonces un momento en el que quizás se puedan estar experimentando síntomas asociados con una depresión, pero la mamá simplemente se lo guarda, o también cuando lo comenta a su núcleo familiar lo subestima, lo estigmatiza, porque volvemos entonces al mito de que en la maternidad todo es felicidad y no se le da cabida como a esos otros sentimientos de angustia que son propios también de este proceso de la maternidad. Y con esto, para entrar a definir entonces cómo diferenciamos nosotros lo que viene a ser o se puede reconocer como un estado normal, donde hay cabida para las emociones positivas o no tan positivas, pero también hay cabida quizás para algunas otras situaciones que pueden terminar en un trastorno o en una alteración grave del estado de ánimo, como lo es la depresión postparto. Y yo creo que aquí podríamos entonces hacer una diferenciación entre tres características o más bien tres situaciones de alteración en el estado emocional en el periodo del posparto que podemos mencionar para que también conozcamos de qué se tratan. Claro, claro que sí, Lisa. Mira, habíamos empezado entonces hablando sobre la definición de lo que es una alteración del estado de ánimo en general y que nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Sin embargo, cuando hablamos de una depresión postparto, pues estamos hablando de una alteración de ese estado de ánimo, pero una alteración que se presenta durante el embarazo o posterior al parto, entre las primeras semanas, pues después de haber dado a luz. Las primeras 4 semanas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, pues, como esta, o lo que diferencia una alteración del estado de ánimo que puede ser normal a lo que significa una depresión postparto como tal. Entonces empezamos, y como me lo mencionabas, a hablar de esas tres características que son tan importantes y que es necesario pues como darles o explicarlas o diferenciarlas, porque si bien tienen sintomatología similar, pues es muy importante tener en cuenta que no se tratan de la misma manera, que no son lo mismo y que pues es necesario identificarlas para saber qué podemos hacer al respecto. Entonces, teniendo en cuenta que cuando hablamos de depresión postparto, pues estamos hablando justamente de esa alteración del estado de ánimo que se presenta durante el embarazo o durante las primeras 4 semanas después del parto. Entonces tenemos que, y es muy importante poder hablar pues como de esa sintomatología o de lo que hace que nosotros podamos identificar que mi estado de ánimo tiene una alteración y que no es una alteración, digámoslo así, normal o lo esperado, dado pues como el acontecimiento que acaba de suceder. Como lo decías ahorita, este asunto de la maternidad y el generar vida, pues se ha romantizado mucho, pero muchos de estos síntomas de los que vamos a hablar, posiblemente los hemos experimentado quienes hemos tenido hijos, y lo hemos notado, lo hemos pues como evidenciado como algo normal y de lo que se habla poquito, porque primero que todo pues está el hecho de haber traído una vida al mundo, que en sí pues es un acontecimiento grande y es un asunto al que se le debe prestar pues como toda la atención. Sin embargo, pues todos esos procesos internos de la mamá no pueden ser descuidados tampoco. Entonces, cuando estamos hablando de una depresión postparto, es muy importante empezar pues como por mencionar que a cualquiera nos puede pasar, pues a cualquier persona que esté, o a cualquier mujer que esté en este proceso del posparto, pues pueda sentir. Entonces, síntomas como por ejemplo irritabilidad, llanto excesivo, dificultades con el sueño, dificultades en la alimentación. No sé si se me escapa alguno, Lisa, y me puedas complementar, pero son síntomas que interfieren con las funciones de la madre. Entonces todo esto hace que la mamá
la nueva mamá o quien está en este proceso, pues entonces no pueda desarrollar todas sus actividades de una manera normal, porque esta sintomatología pues se lo está impidiendo. Diana, eso que dices es bien importante porque haces una introducción a lo que es esta depresión postparto como tal, y sumado a eso que dices, yo quiero adicionar que tenemos entonces unas características precisamente propias de esas alteraciones del estado de ánimo, que es bueno también sumarlas a esa definición que haces de la depresión postparto. Y tenemos que, digamos, una de las características diferenciadoras habla precisamente de esa disfuncionalidad que se genera en el desarrollo de actividades cotidianas y en la duración a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos lo que conocemos como tristeza leve del posparto, o que también se conoce en términos médicos como baby blue, que corresponde a una sensación de pérdida de interés, llanto fácil, dificultades para conciliar el sueño y una sensación de tristeza constante que aparece entre los 3 o 4 primeros días posteriores al parto y que no tiene una duración mayor a 2 semanas. Ya cuando hablamos entonces de una duración superior a las 2 semanas, habría que entonces considerar, según esas características que acabas de mencionar, como llanto, irritabilidad, pérdida del interés tanto de la mamá hacia el bebé, dificultades de concentración, de sueño, pérdida del apetito, por un periodo mayor a 2 semanas, que se puede extender hasta meses, o en un caso más grave pues podríamos hablar de un periodo mayor a incluso hasta un año, dándose un caso pues grave. Es importante reconocer también que en un periodo de posparto puede aparecer un diagnóstico de psicosis posparto, que sería una de las consecuencias o de los diagnósticos graves que ocurrirían en ese periodo de parto, que se caracteriza también, y bien importante, por ilusiones o alucinaciones visuales y auditivas en la materna. Es importante que mencionemos este tipo de diagnósticos y los reconozcamos por lo que mencionábamos al principio. Muchas veces se subestiman y no se le da el valor a la madre cuando refiere no sentirse bien anímicamente. También cabe aclarar, no estamos diciendo ni queremos, por supuesto, incentivar a que se sobrediagnostique, sino que por el contrario, se le dé relevancia a los estados emocionales graves cuando se presentan, y cuando no son graves también se le dé el acompañamiento pertinente a la mamá, porque también lo que hablábamos ahorita, se deja sola muchas veces la madre con su rol de madre, cuando sabemos que se debe involucrar al padre, a todo el grupo familiar, y entonces digamos que esta mamá carga sola con todas estas emociones que trae el periodo de posparto y la maternidad en sí, y entonces pasan este tipo de cosas que quizás muchas veces pueden tener un manejo desde la red de apoyo, pero se deja sola, y es bien importante entonces por eso reconocer este tipo de síntomas. No con el fin, repito, de sobrediagnosticar ni de decir que todas las gestantes tienen que pasar por un periodo depresivo grave, ni por baby blue, ni por psicosis postparto, sino que hacemos esa alusión al reconocimiento de signos y síntomas de lo que es la depresión postparto como tal, para adentrarnos entonces un poco a esos factores de riesgo que van en torno a este tema, que ocurre también significativamente, pero que también dentro del estigma que tiene la salud mental se va relegando al tabú. Exactamente, Lisa, y mira que hay varios asuntos de lo que acabas de mencionar que es muy importante y que son como claves para que podamos diferenciar cuando estoy experimentando una depresión postparto, o cuando estoy experimentando una tristeza postparto, o cuando, como lo mencionabas ahora, no es muy común, pero cuando puedo estar experimentando una psicosis postparto. Mira que son 3 asuntos que pues los explicamos acá de forma pues rápida por la presión del tiempo, pero que son asuntos que pueden presentarse en cualquier momento, que se le puede presentar a cualquier mujer, pero que es muy importante tener en cuenta, y qué bueno que lo mencionas y lo quiero pues resaltar, y es que no toda mamá que pasa por o no toda mujer mejor, que pasa por este periodo de parto y todo lo que tiene que ver con traer pues una vida al mundo,
tiene que pasar por una depresión postparto. Es posible que sientan que muchas hayamos sentido tristeza postparto o muchas o hayamos experimentado algunos de estos síntomas, pero no tiene que pasarle a todas las mamás. Entonces sí es algo bien interesante, bien importante que lo tengamos en cuenta. Y también el asunto de tener en cuenta los tiempos de duración de una tristeza postparto. En una tristeza postparto los síntomas son más leves y su duración pues no es superior a las 2 semanas, es una duración de horas o días. Sin embargo, cuando hablamos de una depresión, pues ahí sí estamos hablando ya de una permanencia un poco más en el tiempo, y que es un asunto pues bien interesante para prestarle atención, que no es, digamos que le puede pasar a cualquier mujer que haya acabado pues, de tener un bebé, le puede pasar a cualquier mamá, pero no quiere decir que porque le haya pasado les pueda pasar o nos pueda pasar a muchas, pues es algo a lo que no se le debe prestar atención o es algo normal. Digamos que es un asunto que en el momento en el que se presente pues es necesario atenderlo, y más adelantico vamos a ahondar un poquito más en el asunto, pero sí es bien importante que quienes nos están viendo, que posiblemente recién hayan tenido pues, sus hijos, se revisen, se den cuenta de esos estados de ánimo, si han cambiado, si hay algo en ustedes que está siendo diferente, pues que entonces puedan tomar acciones, porque esto, como lo decías Lisa, ahorita es un asunto que tiene que ver con la mamá, tiene que ver con el bebé y también tiene que ver con todo el entorno familiar. Entonces, para que lo tengamos ahí también en cuenta. Diana, y eso que dices al final es bien importante, es un asunto que tiene que ver con la mamá, con el bebé y con su grupo familiar, porque aquí entonces pasamos a determinar esos factores de riesgo y bueno, nos podríamos o se podrían estar preguntando de qué depende entonces que a una mamá se le haga este diagnóstico, por qué pasan este tipo de cosas. Y si bien, como lo hemos mencionado en programas anteriores o en todo lo relacionado con salud mental, no hay una lista de chequeo, como lo menciono siempre, que sea determinante para todas las personas, porque aquí hay que considerar muchísimo el contexto individual de cada mamá y de cada núcleo familiar, pero sí hay, digamos, unas características que son propias o comunes a este tipo de eventos que están asociadas a un desenlace, como por ejemplo, empecemos a hablar desde la concepción o el imaginario que se tiene de la maternidad. Un factor de riesgo importante sería mencionar el tipo de embarazo que representa para esa mamá y para ese grupo familiar esa gestación, y aquí podríamos entrar a hablar de los embarazos planeados, no planeados, deseados, la red de apoyo por parte de la pareja, que si bien sabemos que no es determinante, porque también vemos mamás que de forma individual sacan adelante su proceso de gestación, es algo que en muchas ocasiones puede generar un impacto significativo en la parte emocional de una mamá, hablándolo pues como factores de riesgo determinantes, el contexto social, económico, el imaginario que se tenga sobre el parto, también como en las enfermedades mentales, antecedentes familiares de importancia que tampoco son determinantes para hacer el diagnóstico, pero sí tienen un tinte importante a la hora de generar como una alerta en cuanto a los factores de riesgo. Y bueno, Diana, desde el contexto social es bien importante resaltar todo lo que enmarca el proceso de gestación. Y acá yo creo que podríamos hacer un pequeño paréntesis, que no es ni tan paréntesis porque cabe en el tema, y es todo lo que se asocia también a la lactancia materna, que también se tiene mucho tabú, mucho estigma sobre lo bonito que debe ser, pero también hay muchas cosas asociadas a la lactancia materna, desde los cambios físicos hasta todo este proceso de conexión con el bebé, y que en esta semana también hablaremos sobre todo el tema de lactancia, pero mira todo lo que se teje en torno al tema del posparto y de la maternidad, que apunta a esos factores de riesgo a tener en cuenta. Efectivamente, Lisa, y mira que ahorita lo decíamos y en este punto cobra como más relevancia el asunto de que pues a cualquiera le puede pasar, cualquier mamá que recién tuvo su hijo pues puede experimentar estas sensaciones de las que hemos estado hablando. Sin embargo, pues sí hay unos factores de riesgo, sí hay unas características que hacen pues que unas mamás sean más propensas a poder experimentar estas alteraciones en el estado de ánimo que otras, y son precisamente pues todos esos asuntos que
que mencionabas. Entonces, por eso es tan importante, por eso hay que buscar pues como los medios posibles para que durante el periodo de gestación pues todas las mamás puedan tener el acompañamiento que se necesita, porque es un asunto muy complicado, porque es muy bonito y vuelvo a lo que decías al principio, que pues se ha romantizado y se ha hablado de lo bonito que es y no queremos decir pues en ningún momento que no lo sea. Sin embargo, además o unido a la belleza que es o a lo bonito que es ser mamá, pues vienen una cantidad de situaciones, una cantidad de presiones, una cantidad de asuntos externos, de asuntos personales que hacen que este proceso pues se pueda vivir de alguna manera un poco angustiante. Pero es muy importante que podamos tener en cuenta que el acompañamiento y que esa red de apoyo que tiene toda mamá o que idealmente con la que debería contar, pues juega un papel bien interesante, juega un papel bien importante en cuanto a este asunto pues de hacerle frente a la maternidad. Es muy importante lo que decías sobre la lactancia materna, porque se ha hablado mucho y hay muchos esfuerzos puestos en que lo beneficioso que es para el niño poder periodo de lactancia materna, lo beneficioso que es para el vínculo relacional entre la mamá y el hijo, todos los beneficios que trae esto para ambos. Sin embargo, pues también hay asuntos que son bien interesantes, a los que hay que prestarle atención, y es todos estos asuntos físicos, emocionales de los que hablabas ahorita, que nos pasan cuando estamos en este periodo de lactancia y que pues muchas veces se dejan pasar de largo porque pues bueno, es algo que viene o es algo por lo que hay que pasar. Sin embargo, sí es importante que cuando se enfrenta a una situación así o cuando estamos frente al periodo de lactancia materna, pues sí es importante que además de lo beneficioso que sea para ambos, también le podamos prestar atención a todos esos asuntos que sea necesario pues como tratar o a los que es necesario prestarles atención. Diana, y yo pienso que también es importante, antes de pasar al tratamiento o al manejo que se le debe dar, hacer hincapié en esos signos de alarma o en esa diferenciación que se debe hacer cuando se habla ya de un trastorno, de algo más severo. Y yo creo que aquí, y lo mencionábamos al inicio, es de tener en cuenta factores claves como alteraciones significativas en el patrón del sueño, la alimentación, ideación depresiva, ideación suicida en algunos casos, pérdida del interés de la madre hacia sí misma y hacia su bebé, es un signo bien importante a tener en cuenta, alteraciones en el apetito y también dificultades en las actividades o relaciones que mantiene a diario en su vida cotidiana. Y yo creo que el énfasis lo hacíamos en el grado de disfuncionalidad que idealmente no, que para estos términos son significativos en la vida de la madre, son como los síntomas característicos de una depresión postparto. Se debe acompañar y se debe realizar una derivación a una ayuda profesional. Aquí, para enlazar el tratamiento, y lo decía al inicio, es muy individual de cada madre o de cada paciente, usuaria, determinar su contexto psicosocial, emocional, todo el proceso de gestación y del parto para poder definir la ayuda o el tratamiento, que idealmente es con psicoterapia, acompañamiento psicológico, y en otros casos se deriva a un especialista que considera o no, según la pertinencia, el tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta que es una gestante que se encuentra amamantando, o según el contexto de la paciente, el tratamiento adecuado. Y yo creo, Diana, que aquí podríamos complementarnos ambas hablando desde la prevención y el cuidado de la salud mental, que finalmente es como lo que convoca la creación de este programa, y es hablar desde la prevención y el acompañamiento asociado a esta romantización de la maternidad, que tampoco, y lo decías ahora, estamos queriendo decir que sea por el contrario muy negativa, sino simplemente validando todo lo que gira en torno a ella, tanto lo que es bonito como lo que no lo es, validando y acompañando. Yo creo que son puntos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un acompañamiento a una madre y a todo un grupo familiar en el tema de las emociones que giran en torno al embarazo y al posparto como tal. Entonces yo creo que aquí podríamos hacer un énfasis también para irle
dando como cierre al programa de todo lo que, o el papel tan importante que cumplimos nosotros como actores o acompañantes y familiares de una mamá en todo un proceso de gestación que finalmente nos atañe a todas y todos. Sí, Lisa, justamente lo que acabas de decir es algo bien interesante y tiene que ver justamente con que este periodo de gestancia es un asunto que no solamente tiene que ver con la mamá y con el bebé, sino con toda o con la red de apoyo eh, con la que cuenten las mamás, porque en este proceso pues todos tenemos que ver. Somos importantes, es importante tanto la mamá que recién acaba de tener a su hijo y el desarrollo de su hijo y todo lo que tiene que ver con su proceso de lactancia, de adaptación y en fin, como también el acompañamiento que pueda tener por parte de su familia, de sus redes cercanas, de las redes de apoyo que se hayan construido con anterioridad. En este asunto del tratamiento frente a estas alteraciones del estado de ánimo, es muy importante darnos cuenta que no todas se tratan de la misma manera. Entonces, primero que todo, y retomo lo que decías sobre la psicoterapia, que es como a lo que te podemos apuntar, porque habla justamente o trata justamente de poner en palabras todo lo que está sintiendo esta mamá. Si hablábamos ahorita que entre los síntomas pues puede haber sentimientos de culpa, pues entonces que esta mamá en este proceso de psicoterapia pueda tener o pueda poner en palabras como todas esas angustias, todos esos pensamientos. Si está sintiendo culpa, pues que lo pueda poner en palabras para que esas presiones que está sintiendo pues puedan disminuir. El tratamiento farmacológico, pues diríamos que de primera mano, como lo decías ahora, pues habría que remitir a especialistas, en fin, pero no es como digamos como a lo que primero se apuntaría en cuanto a tratamiento, porque estamos hablando de un proceso de lactancia que si empezamos un proceso farmacológico, pues podríamos tener unas consecuencias secundarias o unos efectos que posiblemente no sean los más adecuados. Entonces, el hecho de revisar las redes de apoyo con las que cuente la mamá, de poderla o que ella pueda acceder a psicoterapia y pueda poner en palabras todo lo que está sintiendo, el hecho de evaluar pues como su entorno, el entorno en el que se está desenvolviendo, si es o en el que está compartiendo, si es un entorno pues que sea seguro, que sea de verdad contenedor, que en realidad pueda apoyar ese proceso por el que está pasando, o si por el contrario el entorno en el que está pues está de alguna manera ayudando o aportando pues para que las tensiones sean más grandes. Es importante darnos cuenta que, y ahorita hablábamos de tres aspectos que diferenciamos los unos de los otros, y es la propia depresión postparto, pero también la tristeza postparto y la psicosis postparto. Es importante primero que todo darnos cuenta pues de qué se trata. Si es una depresión postparto, pues tiene un tratamiento de pronto un poco más prolongado en el tiempo, o en fin, cuando es una tristeza postparto no estamos diciendo que no necesite tratamiento, también es necesario tener en cuenta pues como el acompañamiento. Sin embargo, pues tendría o sería un acompañamiento de una forma diferente. Bueno, Diana, yo creo que habiendo dicho esto de la diferenciación y la importancia de darle manejo a cada uno según el caso, vamos a invitar entonces a las personas a ver nuestra cápsula mental del día de hoy. Mucho se habla sobre la alegría de tener un nuevo ser en la casa y en la familia, de la alegría y la felicidad de la maternidad, pero pocos hablamos sobre los cambios que esto produce en la mujer lactante. Recordemos que ella se va a encontrar en unos cambios hormonales que le pueden producir alguna alteración en su estado emocional. También van a haber unos cambios físicos, se va a encontrar con unos kilos de más, con unos senos completamente grandes y con unas alteraciones del sueño porque tiene que estar lactando aproximadamente cada 3 o 4 horas. Y eso le va a producir algunas alteraciones en su estado emocional. Algunas van a encontrarse con llanto, otras van a estar irritables, otras van a estar un poco mal dormidas, y por eso es importantísimo el acompañamiento.
¿Quiénes pueden presentar estos cambios? Pues obviamente aquellas que son el primer embarazo, aquellos embarazos no planeados o no deseados, que viene esto a transformar y a cambiar su calidad de vida, en aquellas pacientes que tuvieron un parto traumático, ya sea parto vaginal o cesárea, que se salió de todas las condiciones, fue bastante engorroso en este momento para ellos. Por eso es importantísimo identificar el acompañamiento, estar siempre vigilante de ellas, darle una muy buena alimentación, el empezar a caminar durante la casa, acompañamiento de la lactancia. Es importantísimo saber identificar que si después de 2 semanas tenemos a esta paciente o a esta lactante con estas alteraciones, ya no es completamente normal y es importante visitar el servicio de urgencias o hablar con tu ginecólogo en caso de que requieras algún tratamiento o algún acompañamiento específico. Bueno, Diana, yo creo que entonces en este punto donde hemos sensibilizado un poco más del tema de la depresión postparto, pero a su vez el tema de lo que conlleva la maternidad, el embarazo y todo el acompañamiento familiar, es importante entonces que cerremos nuestro programa con una reflexión donde le indiquemos a las personas que el punto no es satanizar todas las emociones ni romantizarlo todo al extremo, sino encontrar el equilibrio propio de cada situación que vive el ser humano con sus emociones, como se vengan, que al fin y al cabo son emociones, darle reconocimiento para efectos del tema que nos convoca, identificación de síntomas o signos de alarma o de gravedad y que podamos derivar a la especialidad pertinente y fortaleciendo también las redes de apoyo. Creo que es bien importante cerrar desde este tipo de reflexiones en torno a estos temas. Claro que sí, Lisa, súper importante que luego pues de haber visto, de haber escuchado lo que hemos tratado en el programa, pues quienes nos están viendo puedan irse con la reflexión de lo importante que es acompañar a las mamás gestantes y a las mamás pues que recién han tenido sus bebés, porque sí es una etapa muy bonita, sí hay presencia de emociones muy positivas. Sin embargo, también hay presencia de emociones que nos hacen pensar y a las que es necesario prestarles atención y que es necesario, pues, como brindarles el tratamiento necesario o el tratamiento pertinente para que, digamos, para que más adelante se pueda hacer frente a todo lo que significa ser mamá, pero que se pueda hacer desde, pues, de la forma ideal, por decirlo así. Bueno, Diana, antes de despedirte, yo quiero invitar a todas las personas para que estén pendientes de la programación de la Semana de la Lactancia Materna y nos vinculemos a todas estas actividades que son de gran importancia con todo el tema de promoción y prevención en estos temas tan importantes. Entonces, dicho esto, quiero agradecerte por acompañarnos una vez más en este programa. Esperamos que haya quedado una bonita reflexión y aprendizaje sobre estos temas tan importantes y bueno, por supuesto que esperamos contar contigo en una próxima oportunidad en otro programa de Sanamente. Lisa, muchísimas gracias. Para mí es un honor acompañarte y acompañarlos pues en estos programas. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y claro que sí, yo feliz de volverlos a acompañar. Muchas gracias. Bueno, entonces quiero también agradecer a todas las personas que se conectan siempre a nuestro programa, que están allí pendientes. Por supuesto, agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez, a nuestra secretaria de Gobierno Daniela Guarín, nuestro equipo de comunicaciones y por supuesto a nuestro canal comunitario Corpagua TV, porque son el equipo de trabajo que hace posible este programa de la política pública de salud mental que llega a ustedes a través de Sanamente. Entonces, espero que nos veamos en una próxima oportunidad con nuevos temas de importancia en salud mental.